Mi esposo y yo tomamos la decisión de adoptar a una niña africana que, en un principio, no hablaba español. Pero cuando aprendió a comunicarse, me contó algo aterrador sobre lo que él había estado haciendo desde que nos casamos. Aunque siempre nos habíamos amado profundamente, algo siempre me había parecido incompleto en nuestra vida juntos. La casa, por más grande que fuera, se sentía vacía, demasiado callada, carente de las risas y el bullicio que ambos anhelábamos. La noticia de que no podía concebir nos golpeó con fuerza, arrastrándonos a una profunda tristeza y resignación. Fue en un otoño especialmente gris y nostálgico cuando decidimos que era hora de darle un giro a nuestras vidas, de encontrar un nuevo propósito para el espacio que compartíamos. Una noche, mientras contemplábamos las hojas cayendo en el jardín trasero, pintando el césped con colores cálidos, reuní todo mi valor y le propuse algo que había estado pensando en secreto. Creo que deberíamos adoptar, sugerí con una firmeza que no correspondía con la inseguridad que sentía por dentro. Abrir nuestro hogar a un niño huérfano me parecía la manera de sanar nuestras propias heridas. Antonio me miró, sus ojos reflejando tanto sorpresa como reflexión. Después de un momento, su rostro se iluminó con una sonrisa cautelosa. ¿Estás segura, Isabel? Es un paso gigantesco, dijo, su voz llena de esa preocupación protectora que tanto apreciaba. Estoy completamente segura, respondí, con una firmeza que surgió desde lo más profundo de mi corazón. Aunque no pueda llevar a un hijo en mi vientre, puedo darle mi amor a un niño que no tenga a nadie. Esa decisión nos arrastró a un torbellino de trámites, entrevistas y visitas a orfanatos. Fue en uno de esos lugares donde conocimos a Clara, una niña africana de 7 años. Su piel, oscura como la noche, y sus grandes ojos, llenos de curiosidad y cautela, nos impactaron profundamente. No hablaba español, solo su lengua materna, y parecía una niña tímida y reservada. Sin embargo, algo en ella nos tocó profundamente, especialmente a mí. La conexión fue instantánea. «Antonio, mira a esa niña», susurré, sintiendo una emoción inexplicable al verla esconderse detrás de la falda de su cuidadora. «Es muy callada», observó Antonio, quizás un poco preocupado por cómo una niña tan retraída podría adaptarse a nuestra vida. «Pero necesita una familia, Antonio. Un hogar», insistí, decidida a no dejar escapar la oportunidad de darle la vida que se merecía. Después de meses de papeleo, el día en que llegó a nuestra casa marcó un nuevo comienzo. Entró con una maleta que parecía demasiado grande para ella, cargada por la trabajadora social que la acompañaba. Le extendí la mano y, con voz suave, le dije: «Este es tu hogar, Clara». Ella me miró fijamente, sus grandes ojos evaluando mi rostro antes de asentir lentamente. En ese momento, supe que, aunque el camino no sería sencillo, nuestra decisión de adoptarla había sido la correcta. Ahora, juntos, empezaríamos a llenar esos vacíos con amor, paciencia y, sobre todo, con la esperanza de un futuro mejor. El día que cruzó el umbral de nuestra casa con su pequeña maleta, sentí que una nueva etapa en nuestras vidas comenzaba. La casa, que antes me parecía un eco vacío, comenzaba a llenarse de una energía renovadora, de una promesa de transformación. «Vamos a mostrarte tu habitación», le dije, intentando infundir entusiasmo en mi voz para disipar la timidez que aún cubría su rostro. Antonio iba delante, sujetando con cuidado una lámpara de noche que había comprado especialmente para ella, una pequeña lámpara con forma de luna que emitía una luz suave y reconfortante. Mientras subíamos las escaleras, apreté un poco más su manita. La habitación, decorada en tonos suaves, tenía cortinas que se movían con la brisa que entraba por la ventana entreabierta. En el estante habíamos puesto libros ilustrados y peluches, esperando que cada objeto fuera un abrazo silencioso para ella. «¿Este será tu nuevo cuarto, te gusta?», le pregunté, bajando un poco la mirada para quedar a su altura.
La observé, buscando alguna señal de aprobación. Ella miró alrededor lentamente y luego asintió, su expresión aún reservada, pero con los ojos un poco más brillantes. Antonio instaló la lámpara sobre la mesita de noche y la encendió con cariño. «Esperamos que te sientas a gusto aquí», dijo con suavidad. Los primeros días fueron una danza delicada de pequeños acercamientos y victorias. Cada mañana la encontraba sentada en silencio a la mesa de la cocina mientras yo preparaba el desayuno. Comencé a enseñarle palabras en español, señalando objetos y repitiendo sus nombres con calma. «Mermelada», decía, extendiéndole el tarro. «Pan», le ofrecía una rebanada tibia. Lo repetía con una voz suave, casi inaudible. Sus ojos siempre me observaban con atención, y con cada palabra nueva que aprendía, sentía que estábamos construyendo un puente entre nosotras, ladrillo por ladrillo. Una mañana, mientras desayunábamos, la curiosidad pudo más que ella. «¿Siempre es tan tranquilo aquí?», preguntó, mirando por la ventana, donde los primeros rayos del sol pintaban todo de un oro suave. «La mayoría de los días», respondí, sorprendida y encantada por su iniciativa de conversar. «¿Te gusta la calma?». Ella asintió, y luego, con un destello de interés, añadió: «Me gusta escuchar a los pájaros». Ese pequeño intercambio fue una victoria monumental. Desde entonces, Clara empezó a hablar más, preguntando sobre el jardín, los colores de las flores e incluso sobre los programas que veíamos juntos por las noches. Antonio y yo observábamos esos cambios con asombro, mientras una sensación de alivio nos llenaba el alma. «Está empezando a confiar en nosotros», me susurró Antonio una noche, mientras mirábamos a Clara dormir. En el sofá, un libro de cuentos descansaba en su regazo. «Sí, me llena de alegría verla tan curiosa por todo lo que la rodea», respondí, con el corazón rebosante de esperanza. Sin embargo, en medio de esa calma apacible, no podíamos anticipar los secretos que comenzaría a revelar. Secretos que, con el tiempo, sacudirían los cimientos mismos de nuestro hogar. En ese momento, todo lo que podíamos ver era a una niña que se abría lentamente, como una flor bajo el cuidado de nuestras manos, y eso nos llenaba de un amor profundo y renovado. Aún no sabíamos toda su historia, pero cada día con Clara nos enseñaba que, a veces, la vida guarda las sorpresas más sorprendentes, justo cuando crees que todo está en orden. A medida que pasaban las semanas, se fue tejiendo una rutina reconfortante en nuestra casa. Clara se iba acomodando, y la paz comenzó a reinar en el hogar. Sin embargo, algo comenzó a inquietarme. Noté que Antonio llegaba tarde con mayor frecuencia. Al principio no le di mucha importancia. Después de todo, el cargo de gerente de una empresa exige largas horas. Pero una noche, mientras Clara y yo estábamos leyendo un cuento antes de dormir, vi que el reloj marcaba las 9 y él aún no había regresado. «¿Papá sigue en el trabajo?», preguntó Clara alzando la vista del libro con una sombra de preocupación en sus ojos. Traté de ocultar mi inquietud. «Sí, a veces tiene que quedarse más tiempo, pero pronto estará en casa», respondí, intentando sonar despreocupada. Cuando finalmente escuché la llave en la cerradura cerca del astén, la preocupación que había estado creciendo en mi interior me impulsó a abordar el tema. Antonio entró, luciendo agotado pero con una sonrisa forzada. «Otro día largo, amor», dijo, mientras colgaba su abrigo y me daba un beso en la mejilla. «Estos proyectos no se terminan solos», replicó, esbozando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Algo en su tono me hizo dudar. «¿Te estás sobrecargando?», le pregunté, tocando su brazo suavemente. «Todo está bajo control, no te preocupes», respondió, pero su voz sonaba tensa. En las semanas siguientes, esos regresos tardíos se volvieron una constante, y con ellos nacieron las semillas de la duda en mi mente. Clara también lo notaba. A veces se quedaba mirando la puerta con una expresión pensativa. Un día,
Mientras Antonio estaba en el trabajo, decidí revisar nuestro buzón electrónico, algo que habitualmente hacíamos juntos los domingos por la mañana. Al abrirlo, me encontré con varios correos de una compañera de trabajo de Antonio, y parecían demasiado amigables para ser simplemente profesionales. Estuve contigo ayer, fue maravilloso, tenemos que repetirlo pronto, leía uno de los correos. Mi corazón se hundió. Esa tarde, cuando Antonio regresó a casa, no pude evitar confrontarlo. ¿Quién es María y por qué dice que disfruta tanto de tu compañía?, le pregunté, mostrando el correo que había dejado abierto en la laptop. Antonio palideció por un instante antes de recomponerse. Es solo una colega. Estamos trabajando juntos en un proyecto, explicó rápidamente. No es nada fuera de lo común, cariño. Quise creerle, de verdad lo intenté, pero las dudas seguían ahí, alimentadas por pequeñas inconsistencias en sus explicaciones y en los horarios que no cuadraban. Una tarde, mientras jugaba con Clara en el jardín, decidí hablar con ella. Me acerqué y me senté a su lado en el columpio. «Clara, ¿puedo preguntarte algo importante?», le dije, mirando sus ojos con seriedad. Ella asintió, esperando mi pregunta. «Cuando papá trabaja hasta tarde, ¿alguna vez ha traído a alguien a casa?», pregunté, temiendo lo que podía escuchar. Clara se quedó en silencio, sus pequeños dedos jugando con la cadena del columpio. Miró al suelo y luego asintió lentamente. Mi corazón dio un vuelco. «¿Quién viene a verlo?», insistí, con voz suave y temblorosa. «Una mujer», susurró Clara, y esas palabras cayeron sobre mí como una losa. Esa noche, después de que Clara se quedara dormida, confronté a Antonio con lo que había descubierto. «Clara me contó sobre las visitas de María», le dije, con la voz cargada de dolor y acusación. Antonio se quedó inmóvil por un momento, la culpa finalmente evidente en su rostro. «Lo siento», murmuró, su voz quebrada. «No quería que esto sucediera, se nos fue de las manos». Cada palabra era como una puñalada que destrozaba la confianza y el amor que habíamos construido durante tantos años. Pero lo más devastador no fue solo la traición hacia mí, sino también hacia esa pequeña niña que ya comenzaba a llamarlo papá. Después de esa dolorosa revelación, el ambiente en casa se tornó pesado, marcado por un silencio incómodo y palabras no dichas. Antonio intentó disculparse una y otra vez, pero sus disculpas parecían desvanecerse en el aire frío que nos separaba. Decidí que necesitaba tiempo y espacio para pensar. Así que, esa mañana, después de desayunar en completo silencio, tomé a Clara y la llevé a caminar por el parque cercano. Mientras ella jugaba en los columpios, yo observaba a las demás familias, preguntándome si también escondían secretos detrás de esas sonrisas aparentemente felices. Fue entonces cuando sentí una mano en mi hombro. Al girarme, me encontré con Javier, un viejo amigo de la universidad que no había visto en años. «Isabel, ¿cuánto tiempo sin verte?», exclamó, con una sonrisa genuina. Su presencia fue un pequeño consuelo en medio de todo el caos emocional que estaba viviendo. «Javier, qué sorpresa tan agradable», respondí, intentando devolverle la sonrisa. Clara se acercó, curiosa, mirándolo con atención. «¿Quién es él?», preguntó, mirando de Javier a mí. «Es un buen amigo de mamá, de hace mucho tiempo», le expliqué, acariciando su cabello con ternura. Javier y yo conversamos sobre los viejos tiempos mientras Clara jugaba cerca. Por un instante me sentí liberada de las preocupaciones que me habían estado ahogando. Sin embargo, la conversación inevitablemente se desvió hacia mi situación actual. «Pareces algo distante. ¿Todo bien en casa?», preguntó Javier con un tono lleno de preocupación. Respiré profundamente, dudando sobre cuánto compartir. Finalmente, la necesidad de hablar con alguien superó mi reticencia. «Antonio ha estado viendo a alguien más. Lo descubrí recientemente», confesé, sintiendo que el peso de las palabras me aliviaba un poco. Javier frunció el ceño, claramente molesto por mi dolor. «Lo siento mucho», murmuró.
Isabel, no mereces pasar por todo esto, murmuró, tomando mi mano en un gesto de consuelo. Hablamos durante horas y cada palabra de Javier me ofrecía un pequeño alivio. Había algo en su tono y en cómo elegía sus palabras que me recordaba los días más felices de mi juventud. Mientras charlábamos, noté cómo sus ojos se suavizaban al mirar a Clara con una sonrisa cálida. ¿Te gustaría ser parte de nuestra vida de nuevo? Clara te adora, le dije, con una mezcla de seriedad y humor. Me encantaría, respondió Javier, y hubo algo en su tono que me hizo creer que hablaba en serio. Regresamos a casa esa tarde, con una sensación extraña, mezcla de esperanza y confusión. Clara, que había disfrutado del día, parecía completamente ajena a las tormentas emocionales que me agitaban por dentro. Al llegar, Antonio nos esperaba en la puerta, con una expresión de ansiedad y arrepentimiento. ¿Podemos hablar?, preguntó, con la voz vacilante. Sí, pero no ahora. Necesito tiempo, respondí, pasándole por el lado con Clara tomada de mi mano, sintiendo los ojos de Javier clavados en mi espalda, ofreciéndome su apoyo sin decir una palabra. Esa noche, después de acostar a Clara, me senté sola en la oscuridad del salón, sumida en mis pensamientos. Las palabras de Javier seguían resonando en mi mente, dándome una nueva perspectiva, una posible salida al dolor que me ahogaba. Sabía que los próximos días serían decisivos para definir el rumbo de mi matrimonio y mi vida. Lo que no sabía aún era cuán complicada se pondría la situación antes de encontrar algo parecido a una resolución. Las semanas siguientes fueron una mezcla de emociones contradictorias y decisiones que no lograba tomar. Antonio intentaba remendar el daño, llegando temprano a casa y buscando maneras de pasar más tiempo con Clara y conmigo. Sin embargo, las sombras de la duda y el resentimiento se interponían, creando una barrera invisible entre nosotros. Javier, por otro lado, se había convertido en una presencia constante, aunque siempre cauteloso. Su amistad se convirtió en un refugio que no podía negar. Una tarde, mientras Antonio estaba en el supermercado, Javier vino a casa bajo el pretexto de ayudarme a instalar unas estanterías en el cuarto de Clara. Mientras trabajábamos, la tensión flotaba en el aire, cargada de todo lo que se había dicho y lo que aún estaba pendiente. «Isabel», comenzó Javier, rompiendo el pesado silencio, «he estado pensando mucho en todo esto, en nosotros. No quiero ser la causa de más problemas para tu familia». Le interrumpí, dejando el destornillador sobre la mesa con más fuerza de la que había planeado. «Javier, no puedes ser el chivo expiatorio de todo esto. Mis problemas con Antonio no empezaron contigo», le dije, mientras lo miraba a los ojos. Él asintió, sabiendo que no podía culparse. «Lo sé», dijo, buscando mi mirada, «pero no quiero hacer las cosas más difíciles de lo que ya son. Tal vez debería dar un paso atrás». La simple idea de perderlo me llenó de un miedo inesperado. «No», respondí rápidamente, casi demasiado rápido. «Quiero decir, no tienes que hacer eso. Tu amistad es muy importante para mí, para nosotros». «Está bien», sonrió débilmente, pero pude ver la preocupación reflejada en sus ojos. «Solo quiero lo mejor para ti, Isabel». Terminamos de instalar las estanterías en silencio. Cuando Javier se fue, se detuvo en la puerta y me dio un abrazo que duró un poco más de lo normal. «Cualquier cosa que necesites, estoy aquí», susurró antes de salir. Cuando Antonio regresó, me di cuenta al instante de su cambio de actitud. Había comprado el helado favorito de Clara y traía varias bolsas con comida que solíamos disfrutar juntos. «Quería hacer algo especial para la cena», dijo, intentando restaurar una normalidad que ya no existía. Mientras preparábamos la cena, la familiaridad de la rutina compartida me dio un alivio temporal de la creciente tensión. Sin embargo, no podía dejar de pensar en el abrazo de Javier ni en cómo Antonio observaba cada uno de mis movimientos, como si intentara descifrar mis pensamientos. Durante la cena, Clara,
ajena a la complejidad de los sentimientos de los adultos, charlaba alegremente sobre su día en la escuela. Sus palabras, llenas de inocencia y entusiasmo, me atravesaron como una lanza. A pesar de todo, había amor en nuestra pequeña familia, un amor que luchaba por sobrevivir en medio de la tormenta. Esa noche, mientras Antonio ayudaba a Clara a prepararse para ir a la cama, me quedé mirando por la ventana de la cocina. La oscuridad del exterior reflejaba la que sentía en mi interior. Sabía que no podía seguir postergando las decisiones por mucho más tiempo. El camino que eligiera no solo definiría mi futuro, sino también el de Clara. El desafío no era solo decidir entre un amor pasado y la posibilidad de un nuevo comienzo, sino enfrentar la cruda realidad de un matrimonio que tal vez había comenzado a desmoronarse mucho antes de que Javier reapareciera. La carga se volvía más pesada cada día, y sabía que pronto tendría que elegir un camino, para bien o para mal. La sombra de la traición de Antonio nos perseguía, y cada intento de comunicación parecía solo empeorar las cosas. En esos días, me encontré buscando la compañía de Javier con más frecuencia, buscando un refugio en alguien que se había convertido en un pilar de apoyo en medio de la tormenta emocional de mi hogar. Una tarde, Javier vino a casa con la excusa de llevarnos a Clara y a mí a un nuevo parque que habían inaugurado en la ciudad. Antonio no estaba en casa de nuevo, trabajando hasta tarde, o eso decía. «Debe ser difícil todo esto para ti», comentó Javier mientras observábamos a Clara correr entre los columpios. Su tono era suave, impregnado de una preocupación sincera que me aliviaba. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien realmente me comprendía. «Es complicado, más de lo que imaginé», respondí, mirando a Clara con una tristeza que me apretaba el pecho. «No solo por mí, sino por ella. No sé cómo todo esto la está afectando». «Estás haciendo lo mejor que puedes», afirmó Javier, y sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una calidez que hacía mucho no sentía. «Y si necesitas algo, sabes que siempre estaré aquí, ¿verdad?». Asentí, agradecida. «Lo sé, Isabel, y te agradezco mucho por tu presencia», dijo Javier. Mientras hablábamos, no pude evitar notar cómo su mirada se volvía ocasionalmente más intensa y su cercanía más palpable. En un momento completamente inesperado, nuestras manos se encontraron y el contacto fue eléctrico, lleno de una tensión que no había anticipado pero que no retiré. «Isabel», comenzó, su voz baja y cargada de algo más que solo amistad. «En estos últimos días me he dado cuenta de lo mucho que…» Se detuvo, buscando las palabras correctas. Lo miré, mi corazón latiendo con fuerza, consciente de lo que estaba en juego. «Javier, no sé si esto es correcto», susurré, el miedo comenzando a invadirme. «Lo sé», respondió con una suavidad que contrastaba con la confusión en su mirada. «Y lo último que quiero es complicarte más las cosas. Solo quería que supieras lo que siento», concluyó, antes de soltar mi mano lentamente. El camino de regreso a casa fue en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Al llegar, encontré a Antonio esperándonos en la puerta. Su expresión era difícil de leer. «¿Dónde han estado?», preguntó, intentando mantener la calma, pero con un borde de acusación en su voz. «Necesitábamos salir, despejarnos un poco», respondí, evitando su mirada. «Está bien, pero… ¿y él? ¿Por qué está él aquí?», preguntó, mirando a Javier con una mezcla de desconfianza y resentimiento. Javier intervino antes de que pudiera responder. «Solo estoy apoyando a Isabel y a Clara como amigo», dijo, con una calma que yo no sentía en absoluto. Antonio nos miró a ambos, su mirada oscilando entre la duda y la sospecha. «Supongo que es justo», concedió, aunque su tono sugirió lo contrario. Esa noche, después de que Clara se durmiera y Javier se fuera, Antonio y yo tuvimos otra de nuestras interminables discusiones. «¿Es eso lo que quieres? ¿Alguien nuevo?», lanzó,
claramente herido. Antonio, no es tan simple, respondí, sintiendo cómo la situación se deslizaba hacia un terreno aún más complicado. Estoy tratando de encontrar una manera de manejar todo esto, de entender qué es lo mejor para todos, especialmente para Clara, replicé, consciente de la creciente distancia entre nosotros. Nos fuimos a dormir esa noche con más preguntas que respuestas. El silencio entre nosotros era más denso que nunca. Mientras la luna iluminaba la habitación a través de la ventana, me quedé despierta, preguntándome si alguna vez encontraríamos un camino de regreso el uno al otro, o si, quizás, ya era demasiado tarde. Desde hacía algún tiempo, había notado cómo la relación con Antonio se deterioraba lentamente. La distancia entre nosotros se hacía más evidente con cada día que pasaba, creando un abismo silencioso que se expandía con cada mirada esquiva y cada conversación interrumpida. Javier comenzaba a ocupar un lugar cada vez más importante en mi vida, y me sentía culpable por la comodidad que su presencia me brindaba, por cómo su compañía comenzaba a llenar los vacíos que Antonio había dejado. Un día decidí volver temprano del trabajo, esperando sorprender a Antonio y a Clara con una cena especial, tal vez en un intento de reconectar, de reparar lo que aún no se había roto por completo. Sin embargo, al abrir la puerta de nuestra casa, el sonido de risas ajenas me golpeó con fuerza. Avancé en silencio hacia el salón, donde el eco de mi corazón latiendo en el pecho amenazaba con ahogar todo lo demás. La escena que se desplegó ante mis ojos me cortó la respiración. Antonio y una mujer, María, estaban juntos, y lo que vi desgarró cualquier ilusión que quedaba sobre nuestra relación. El vaso que llevaba en la mano cayó al suelo, estallando con un ruido que pareció romper el hechizo de su traición. Ambos se separaron bruscamente al sonido, y la mirada de culpabilidad en el rostro de Antonio era tan profunda que, por un momento, todo lo demás desapareció. «No puedo creer que lo hayas estado haciendo delante de nuestra pequeña Clara», grité, con cada palabra impregnada de ira y desesperación. Antonio intentó acercarse, sus palabras atropelladas y vacías resonando en el espacio entre nosotros. «Isabel, por favor, déjame explicarte», dijo, pero no lo dejé continuar. «No hay nada que explicar, Antonio», lo interrumpí, el dolor transformando cada sílaba en un cuchillo. «¿Cómo pudiste hacer esto en nuestra propia casa?» María, recogiendo su bolso y ajustándose rápidamente la ropa, murmuró una disculpa que sonaba tan vacía como el espacio que ahora se extendía entre Antonio y yo. Sin hacer contacto visual, salió de nuestra casa, dejando tras de sí un rastro de lo que alguna vez fue mi seguridad y mi felicidad. «Esto no significa nada, Isabel», murmuró Antonio, las palabras flotando inútiles en el aire cargado de dolor y traición. «Fue un error, un terrible error», balbuceó, pero yo ya no podía escuchar. «Un error que has cometido más de una vez, ¿no es así?», le respondí, la furia y la incredulidad recorriéndome. «Has destrozado todo lo que significaba algo para mí, para nosotros». Antonio se quedó sin palabras, su figura reducida a la sombra de la persona con la que alguna vez pensé que compartiría mi vida. «Necesito que te vayas», dije, mi voz firme a pesar del temblor interno. «No puedo mirarte ahora, no así». Con pasos pesados y una última mirada llena de arrepentimiento, Antonio tomó lo esencial y salió por la puerta, dejándome sola con el eco de un hogar desmoronado y el peso de decisiones aún por tomar. En ese momento, mientras las luces se apagaban y la noche caía sobre mí, supe que el camino hacia adelante sería uno de los más difíciles que jamás habría enfrentado. Los días siguientes a la partida de Antonio fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Clara, consciente de la ausencia de su padre, pero sin saber por qué, me miraba con ojos llenos de preguntas que no sabía cómo responder. Javier se convirtió en un apoyo aún más constante, presentándose no solo como un amigo, sino como alguien dispuesto a ayudar con todo lo que Clara y yo necesitáramos.
Una tarde, mientras jugaba con Clara en el jardín, tomé mi teléfono y marqué el número de Antonio. Necesitábamos hablar, cerrar capítulos por doloroso que fuera. «Isabel», respondió Antonio al primer timbre, su voz cargada de resignación. «Antonio, hemos estado pensando», comencé, consciente de que la conversación que se avecinaba cambiaría todo. «Y yo», comencé, mi voz titubeante pero firme. «Es hora de empezar de nuevo, lejos de todo lo que ha sucedido aquí». Del otro lado de la línea, un silencio denso y cargado llenó el espacio, como si el aire hubiera pesado de repente. «Lo entiendo», respondió Antonio, con una tristeza palpable. «Y lamento todo lo que ocurrió. Sabes que siempre las amaré, ¿verdad?» «Sí, lo sé», respondí, las lágrimas luchando por salir, pero con la certeza de que esta decisión era la mejor para todas. Por Clara, por mí. «Está bien, Isabel», dijo él, su tono lleno de dolor. «Haré todo lo que sea necesario para que esto sea más fácil, y siempre estaré aquí para Clara cuando me necesite». Podía oír el quiebre en su voz, y su dolor me tocó, aunque las heridas seguían frescas. Los meses pasaron, y con cada día, la vida sin Antonio comenzó a sentirse más natural. Clara empezó a llamarlo tío, y su risa, que tanto había extrañado, volvió a llenar nuestra casa. Aquellos espacios que antes estaban inundados de silencio y tensión, ahora se llenaban de una energía renovada. Un día, mientras Clara estaba en la escuela, me senté en el porche trasero con una taza de café, mirando el jardín, ese lugar que tanto le gustaba a ella. Javier se sentó a mi lado, su presencia una constante tranquilizadora. «Ha sido increíble durante todo esto», le dije, sonriéndole con gratitud. Él tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos, y su gesto me dio una calma profunda. «Mi único deseo ha sido estar aquí para ti, Isabel, y para Clara», dijo Javier, su voz suave. Miré el jardín, reflexionando sobre todos los cambios que había vivido. «¿Sabes?», dije, «nunca imaginé que encontraría la felicidad después de todo lo que ocurrió, pero aquí estamos». Javier asintió, aprisionando mi mano con más fuerza. «La vida tiene una manera extraña de guiarnos hacia lo que realmente importa», comentó, «y a veces nos lleva por caminos que nunca esperábamos, solo para que podamos encontrar lo que verdaderamente necesitamos». Esa noche, después de que Clara se durmiera, Javier y yo nos quedamos charlando hasta tarde, hablando sobre el futuro. Un futuro que, aunque diferente al que había imaginado, comenzaba a sentirse como el que realmente quería. Mientras hablaba, me encontraba reflexionando sobre todo lo que había sucedido. La traición de Antonio había sido una herida profunda, pero también me había abierto la puerta a nuevas oportunidades. Un amor diferente, una vida que estaba reconstruyendo junto a las dos personas más importantes para mí. La historia de mi vida, que antes creía predecible, había dado un giro inesperado. Pero mirando hacia el jardín, viendo a mi hija jugar feliz y sintiendo la mano de Javier en la mía, supe que cada paso que habíamos dado nos había llevado justo al lugar donde debíamos estar. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a darle un like, compartir el video con tus amigos o familiares y suscribirte al canal. No te pierdas nuestra próxima historia, te sorprenderá. Mantente con nosotros para más contenido exclusivo, solo para ti. Nos vemos en el siguiente video.